actualizado. In Miembros de progress. otras especialidades y otras áreas que nos quisieran acompañar el día de hoy. Así que agradecemos su presencia esta noche. Sabemos que va a ser un evento muy interesante que les va a poder ofrecer a ustedes la información más relevante y podremos ver de alguna manera cómo ha ido cambiando este fenómeno de la hipertensión pulmonar. Rápidamente, sabemos que desde 1973 arrancó casi que el primer documento en este sentido y mire cómo ha venido cambiando y cómo ha venido construyéndose nueva evidencia, nuevas respuestas para los pacientes, nuevas opciones de tratamiento y nuevas ayudas que le podemos brindar. Y lo que queremos hacer ahora es sumarizar para ustedes este séptimo Simposio Mundial de Hipertensión Pulmonar que se desarrolló en Barcelona y además acaba de ser presentado en el Congreso Europeo de Neumología. Entonces es una información fresca, relevante, nueva que queríamos compartir con ustedes. Adicionalmente, como dato nuevo, les queremos comentar que se aproxima también la presentación del Consenso Colombiano de Hipertensión Arterial Pulmonar, que es un trabajo que se hizo desde la Asociación Colombiana de Neumología, pero viene en asocio con diferentes sociedades científicas como cardiología, el Colegio Colombiano de Hemodinamia, la Asociación Colombiana de Reumatología y diferentes grupos de trabajo nacionales e internacionales para tratar de que esta información que tenemos en las guías y en los consensos mundiales e internacionales cómo la podemos modelar a las necesidades Colombia y ponerle el tópico Colombia en cuanto a las intervenciones y cómo poder ayudarle a nuestros pacientes. Así que mostrándoles este pequeño abreboca desde cómo empezamos en 1973 a cómo vamos en el 2024, vamos a ver algunos puntos específicos de esta guía que tiene parte desde biología y genética, pero hay unos elementos que no podremos tocar hoy por lo corto del tiempo. Nos vamos a centrar en los puntos más específicos que pueden ser más relevantes para ustedes en la práctica clínica. Y para este ejercicio, pues nos acompaña un grupo de altísimo nivel, reconocidos por la mayoría, por lo menos en los grupos de neumología, porque vamos a tener la participación de las doctoras Manuela Tobón y Lucila Flores, y además nos va a acompañar el doctor Claudio Villaquirán. Todos ellos con formación nacional e internacional en los temas de hipertensión pulmonar, que han tenido experiencia trabajar con pacientes de hipertensión pulmonar y la experticia en grupos de hipertensión pulmonar. Así que sin ánimos de no prolongar más la presentación, voy a darles la palabra. El orden en que vamos a trabajar entrará primero la doctora Lucila Flores, con quien hablaremos un poco de definición, clasificación, diagnóstico. Posteriormente nos acompañará el doctor Claudio Villaquirán. Nos hablará y nos recordará la importancia de la estratificación del riesgo y ya se centrará posteriormente en las recomendaciones de tratamiento. Y finalmente, la doctora Manuela Tobón nos hablará sobre el ventrículo derecho y qué datos adicionales debemos tener hoy en día sobre el ventrículo derecho, que hay mucha evidencia centrada en la importancia de proteger y ver cómo trabajamos el ventrículo derecho. Finalmente, un espacio para algunas dudas, preguntas o participación de ustedes, porque realmente este escenario es para ustedes, así que ojalá lo disfruten y sin atrasar más la reunión, le doy la bienvenida a la doctora Lucila Flores. Doctora, un cordial saludo, muy buenas noches y la audiencia la espera. Gracias. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí se me escucha? Sí la escuchamos. Ok, listo. Comienzo a compartir. 30 segundos aquí. Ok, estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, ya la vemos. Ok, Ya vemos listo. la Bueno, buenas presentación. noches a todos. Muchas gracias, doctor Pacheco, por la presentación. Es un poco ambicioso, pues, resumir todo lo que se hizo en el último simposio en una conferencia de una hora, pero bueno, trataremos de decir las cosas más importantes y hacer como un recorder y general. No tengo conflictos para esta conferencia y este es más o menos mi tema de hoy. Bueno, el doctor Manuel pues inició contándoles estos.
los simposios que se han realizado desde 1960, que fue la primera vez que la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado importante haciendo énfasis puntualmente en este grupo de pacientes con una alta mortalidad en ese momento, hasta el último consenso que de una manera simbólica empezó muy especialmente enfocado desde la perspectiva del paciente para darnos a entender la importancia del cuidado en la salud centrado en el paciente, sobre todo en este tipo de patologías. Eh, la participación, esto se logró un hito importante porque se ha logrado una participación importantísima de las diferentes asociaciones de pacientes que padecen hipertensión pulmonar, y esto dejó en evidencia las grandes inequidades que hay en el mundo con respecto no solamente a la adquisición de los tratamientos, sino al diagnóstico, al manejo, inclusive en lugares que son tecnificados, que son de primer mundo. Hay zonas en las cuales carecen un médico que tenga la experiencia o la experticia en el manejo de la enfermedad. También se hizo hincapié principalmente en que el cuidado debe estar centrado en el paciente y que es tan importante contar con un equipo multidisciplinario y con un uso de tecnologías que nos permitan el diagnóstico y el acceso a medicamentos, sino que todas las aristas son importantes dentro del cuidado del paciente, dándole el mismo nivel de importancia al soporte psicológico, a la rehabilitación, al cuidado paliativo, al uso de tecnologías de inteligencia artificial y en la generación de guías propias de cada país, y además incluir dentro de todos los programas los procesos de educación a cada paciente, tratando de sobrellevar todo lo que puede interrumpir este círculo, este circuito, como son las epidemias, el calentamiento global, los desplazamientos forzados y las zonas de conflicto que hay en muchos lugares del mundo. Las asociaciones de pacientes lograron un hito, como decía, inclusive en esta oportunidad las asociaciones de pacientes hicieron parte de la construcción de la guía y dieron sus opiniones, y esto es una cosa muy importante porque ha permitido conocer la enfermedad desde el punto de vista del paciente. Esto nos obliga a incluir, recomendado por este simposio, dentro de nuestra evaluación del paciente con hipertensión pulmonar, la evaluación de la calidad de vida y de la calidad de vida relacionada con el manejo, y nos obliga a tener unos indicadores, unas mediciones que estén incluidas dentro de la historia clínica, y es fundamental tener en cuenta no solamente la calidad de vida del paciente en relación con el tratamiento que le estamos dando, sino lo que desea el paciente con respecto a su enfermedad, y dejarlo anotada y generar en cada consulta una medición de la escala de vida. Eso pues se consigue, eso podemos hablarlo más adelante. Pero em, este manejo integral del paciente también incluye que hemos tenido la oportunidad o la posibilidad a través de los años de tener muchos datos, y en la integración de los datos clínicos, de laboratorio, de genética, de epigenética, la medición hemodinámica, los marcadores, las imágenes, los test de ejercicio se pueden integrar a través de los big data, de las redes nacionales. Colombia tiene su propia red nacional que afortunadamente existe, y de los documentos de consenso, y esto nos permite mejorar la atención de los pacientes con hipertensión pulmonar y tener una mejor comprensión de que cada paciente es individual y por eso el tratamiento debe estar centrado en cada paciente. Y dentro de las cosas nuevas, pues lo que básicamente sucede en los pacientes con hipertensión pulmonar, y es que la enfermedad comienza en el pulmón, por eso todos los neumólogos estamos habitualmente muy interesados, y es que como que el hallmark, lo básico de la hipertensión pulmonar es remodelado vascular, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que este remodelado vascular no es igual para todos los tipos de pacientes. El remodelado vascular, por ejemplo, en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, sucede en los vasos arteriales distales, los más pequeños, las arteriolas, pero por ejemplo, en los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 2, los pacientes con enfermedad pulmonar venoclusiva, con hemangiomatosis capilar pulmonar, el remodelado sucede a nivel de los capilares pulmonares o de las vénulas o de las pequeñas vénulas. Esto hace que tengan un aparente comportamiento hemodinámico similar, pero tienen una fisiopatología de base. La progresiva deterioro, daño
oclusión de la microvasculatura, que no solamente sucede por el engrosamiento de la capa de músculo, sino porque además los vasos sanguíneos se recubren de células que son inmunes o vasculares o de células de músculo liso, lo que produce es que se produce un aumento continuado de la resistencia vascular pulmonar que al final repercute en la función cardíaca, que es la final causa de muerte de los pacientes. Y el hallmark principal es las lesiones plexiformes, pero estas lesiones plexiformes ya se demostró que no son iguales en todos los tipos de pacientes. Y a través de las microtomografías con, no recuerdo el nombre, lo anoté por aquí porque no es fácil para mí ese nombre. Bueno, la microtomografía con emisión basada en ciclotrones, perdón, ha permitido el análisis de las diferentes lesiones plexiformes, demostrando que hay diferentes tipos de lesiones en diferentes tipos de hipertensiones pulmonares de diferentes pacientes. Imagínense esto, que no tenemos datos de patología, porque sencillamente no se hace habitualmente diagnóstico de hipertensión pulmonar por biopsia. Además que está contraindicada la biopsia de pulmón en pacientes con hipertensión pulmonar por el riesgo de sangrado y el riesgo de complicaciones. Tener los diferentes tipos de evolución, pacientes de diferente edad, diferente sexo, diferentes comorbilidades asociadas y diferentes presentaciones de las lesiones plexiformes hace esto muy complejo, lo que deja en evidencia que se necesitan más estudios y se necesita comparar estos hallazgos que son hechos por tomografía con lo que es histoquímica y con las biopsias de tejido. Esto lo ha permitido ver también los explantes de pulmón que, por ejemplo, los pacientes con EPOC, con hipoxia crónica o con fibrosis pulmonar, que tienen hipertensión pulmonar, no tienen lesiones plexiformes. La característica de ellos es completamente diferente. Ellos hacen como un incremento, un aumento de la capa de músculo liso distal de la arteriola distal, pero sin lesiones plexiformes, cosa que es muy interesante y muy llamativa, y pues estamos a la puerta de que se realicen muchas más investigaciones para mostrarnos que las características fisiopatológicas de cada grupo de pacientes es completamente diferente. Esto, digamos que aunado a que se han abierto una gran cantidad de vías clínicas genéticas de producción y de desarrollo de la hipertensión pulmonar, no solamente demuestra que los pacientes, que el hit es la genética, sino que los pacientes que estamos en este momento tratando con 3 o 4 tipos de medicamentos diferentes, cada uno tiene una vía fisiopatogénica diferente y que probablemente requiera un tratamiento diferente. Por eso es importante el estudio de las vías de señalización diferentes que aparecen en este tipo de pacientes, teniendo en cuenta que la genética es muy importante. Entonces, la definición básicamente es la misma. Yo creo que lo que hay que puntualizar es que la hipertensión pulmonar es una condición hemodinámica, a diferencia de la hipertensión arterial pulmonar, que es una enfermedad. Y estamos hablando de dos conceptos diferentes. Y la hipertensión pulmonar se caracteriza por una elevación de la presión media de la arteria pulmonar por encima del límite normal. Y se dejó establecido que, basado en un gran número de mediciones hemodinámicas en sujetos sanos en posición supina, el límite superior de la presión media arteria pulmonar es de 20 milímetros de mercurio. Espero que hasta aquí pues vayan las cosas claras. Entonces, basado en los hallazgos de un cateterismo cardíaco derecho, que es el test, digamos, el test que es la piedra angular del diagnóstico, porque es el único método por el cual puedo medir las resistencias vasculares pulmonares, porque conozco directamente, de manera bastante precisa, la presión media de la arteria pulmonar y la presión de oclusión pulmonar. Puedo saber en qué punto de la circulación pulmonar es donde se está produciendo el compromiso o el daño o la oclusión, y eso me permite clasificar la hipertensión pulmonar que estoy viendo en hipertensión pulmonar precapilar cuando tenemos una presión media pulmonar mayor de 20, pero la UH está baja y tengo unas resistencias vasculares pulmonares mayores de 2. También hay pacientes con hipertensión postcapilar que básicamente se caracterizan porque tienen una presión de oclusión de arteria pulmonar aumentada por arriba de 15. Estos pacientes, cuando es sola un compromiso postcapilar, que este es el ejemplo claro de los pacientes con hipertensión pulmonar secundaria o asociada a enfermedad del corazón izquierdo, por lo general las resistencias pulmonares están bajas. Y cuando tienen resistencias pulmonares altas, mayores de 2, se llama pues hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar.
Y también comenzó a aparecer el diagnóstico de lo que es hipertensión pulmonar en ejercicio, sobre todo porque tenemos un limbo de pacientes que están en esos valores no precisos, que uno no los puede clasificar o que no hay suficientes estudios para definir el inicio de tratamiento. Entonces, en estos pacientes comenzó a hacerse, perdón, el cateterismo cardíaco en ejercicio, que habla que si hay una pendiente, una diferencia cuando se hace la relación de la presión media de arteria pulmonar con el gasto cardíaco mayor de 3 milímetros de mercurio por litro por metro cuadrado, comparando reposo con ejercicio, pues se debe sospechar hipertensión pulmonar. Les dije, la medición hemodinámica es fundamental. eh, y es el único método que nos permite además confirmar la hipertensión precapilar, nos permite ver la presión de arteria pulmonar, las resistencias vasculares pulmonares que se calculan y el gasto cardíaco, que el método recomendado es el método de Fick. La termodilución en los pacientes con shunt, pues uno trata de evitarla, no se debe hacer, no es lo correcto, así que el método preferido. Y a partir de estas mediciones hemodinámicas comienzan a aparecer diferentes definiciones de hipertensión pulmonar. Por ejemplo, aparece esta definición de lo que es hipertensión pulmonar temprana o early hipertensión pulmonar, que son aquellos pacientes que tienen una presión media pulmonar entre 21 y 24 y unas resistencias entre 2 y 3. Casi todos los estudios clínicos, por no decir todos, de pacientes en los cuales se probaron tratamientos y medicamentos están así hechos con valores por encima de los valores anteriores, que son presión media mayor de 24 y resistencias mayores de 3. En este rango de pacientes que se podría conocer como hipertensión pulmonar leve, no tenemos estudios clínicos de manejo por los pacientes. Por lo tanto, en este grupo se desaconseja iniciar tratamiento. Claro, hay un grupo de riesgo que tenemos que mirar muy estrechamente. Y para distinguir la hipertensión pulmonar pre y postcapilar, pues lo más importante es la medición del valor de la presión wedge. Y es importante saber que el cateterismo cardíaco solo no es suficiente para tomar una decisión de manejo, que todos estos datos los tenemos que integrar de manera rutinaria con la historia clínica, con los antecedentes del paciente, con el riesgo cardiovascular que tiene, con si ha tenido episodios de edema pulmonar o no, y con los datos que nos ofrece el ecocardiograma, que también es una herramienta de evaluación fundamental. Entonces, cuando tenemos una presión wedge entre 12 y 18, entre 12 y 15 suprimos, pero se amplió el rango para considerar hipertensión postcapilar cuando tenemos una presión wedge por arriba de 18. Entre los valores entre 12 y 18 hay que saber que la presión wedge puede estar influida por muchas situaciones, incluido un error en la técnica de medición y en situaciones clínicas del paciente, por ejemplo, cuando el paciente está descompensado, cuando está infectado, o cuando está usando diuréticos. Entonces, lo que se recomienda es hacer un test de reto con fluidos, que sencillamente es que lo vuelven a medir después de la administración de un bolo de solución salina. Esto lo hace el hemodinamista mientras hace pues el cateterismo cardíaco derecho. Entonces, eh, hay diferentes criterios para diagnóstico y tratamiento, pero hay situaciones en las cuales no debemos tratar. Y como no hay suficiente justificación clínica para estos pacientes con presión arterial pulmonar media menor a 24 y resistencias entre 2 y 3, no hay justificación para iniciar manejo vasodilatador específico en este grupo de pacientes, ni siquiera en los grupos de riesgo. Y esto es una conclusión en la cual son muy incisivos en las recomendaciones. Los pacientes con hipertensión pulmonar temprana y riesgo clínico, como por ejemplo los pacientes con esclerodermia, deben ser seguidos estrechamente, pero no se aconseja iniciar tratamiento. ¿Ok? Hay un grupo también que se conoce como la hipertensión pulmonar no clasificada, que son aquellos que tienen resistencias normales, presión wedge normal, pero que tienen una presión media elevada. En estos pacientes, por lo general, la causa subyacente es un hiperflujo a la circulación pulmonar, que puede estar desencadenado, por ejemplo, por la presencia de malformaciones arteriovenosas, de hipertiroidismo, de cardiopatías congénitas. No tienen indicación de manejo específico, pues no caen dentro de la definición de hipertensión arterial pulmonar, y lo que hay que buscar es encontrar la causa del hiperflujo y tratarla. También tenemos el concepto de hipertensión pulmonar en el ejercicio, que no es un predictor de pronóstico, pero si tenemos un paciente con disnea inexplicada y es un paciente que está en riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, y estamos hablando puntualmente, por ejemplo, de los pacientes con EPOC,
y los pacientes con esclerodermia, pues se aconseja el cateterismo cardíaco derecho de ejercicio. Comenzaron a integrarse nuevas definiciones como es la hipertensión arterial pulmonar con comorbilidades, que que este concepto es muy importante porque en este momento la edad de diagnóstico de los pacientes con hipertensión pulmonar comenzó a variar. Hay que tener en cuenta que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática por lo general son mujeres y por lo general son pacientes muy jóvenes, pero en la medida que la población envejece y que hemos logrado que ellos tengan una mayor expectativa de vida y que se ha generado un interés en la enfermedad, se diagnostican cada vez más frecuentemente hipertensión arterial pulmonar en pacientes mayores y ya sabemos que sumado a la edad está incrementado el riesgo de tener comorbilidades asociadas y según los registros, hasta un 85% de los pacientes que están incluidos en los registros tienen comorbilidades asociadas, comorbilidades que pueden estar asociadas o no con el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar. Lo importante para tener en cuenta en esta situación es que si el compromiso cardíaco o el compromiso pulmonar no es tan severo como para producir hipertensión arterial pulmonar, probablemente ese paciente tiene hipertensión arterial pulmonar y tiene que ser evaluado por un equipo multidisciplinario que permita iniciar tratamiento vasodilatador específico en este paciente. Pero también tenemos ese grupo que puede tener hipertensión pulmonar por muchos mecanismos. Y creo que el principal grupo son los pacientes con riesgo cardiovascular elevado, por ejemplo, los epocosos que son tabaquistas, que por lo general tienen enfermedad coronaria. Y yo creo que el grupo más importante son los pacientes con los síndromes esclerodiformes que pueden producir hipertensión pulmonar por muchos mecanismos, desde enfermedad intersticial pulmonar, tromboembolismo de pulmón, hipertensión arterial pulmonar, hacen disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y además pueden hacer hipertensión pulmonar por enfermedad pulmonar venoclusiva. Creería este es el paciente más difícil de diagnosticar y estos pacientes se recomienda que se remitan directamente a un centro de expertos. El considerar la hipertensión pulmonar o enfermedad rara, la guía ahora, la actual, el consenso dice que la enfermedad que es rara son solamente dos, la hipertensión arterial pulmonar idiopática y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. El resto de formas de hipertensiones pulmonares son en este momento cada vez más diagnosticadas. Entonces se hicieron unos cambios en la clasificación que conservó su base de 5 grupos. El grupo 1, que es el grupo de la hipertensión arterial pulmonar, y el grupo 4, que es asociadas a enfermedad pulmonar tromboembólica o obstrucciones de las arterias pulmonares, que básicamente manejan, que son los únicos que tienen tratamiento pues específico, ya sea cirugía o manejo vasodilatador específico, y los otros grupos, los asociados a enfermedad izquierda, enfermedad respiratoria con hipoxia y los de mecanismos multifactoriales o poco claros. En el grupo 1, de hipertensión arterial pulmonar, se incluyó dentro de los idiopáticos a los pacientes que responden por largo tiempo a los calcioantagonistas. Recordamos que la recomendación para hacer los test de vasorreactividad sencillamente está limitada a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática y a los pacientes con hipertensión arterial pulmonar asociada a drogas y toxinas, en los cuales se encuentran hasta un 12% de pacientes que responden por largo tiempo a los calcioantagonistas. Hay una pequeña proporción de pacientes de los que tienen hipertensión pulmonar heredable. Por eso solamente en estos 3 grupos de pacientes se aconseja realizar el test de vasorreactividad buscando detectar los pacientes que son respondedores a los calcioantagonistas y el objetivo es que se mantenga la respuesta vasodilatadora durante largo tiempo y que se mantenga el paciente con biomarcadores controlados en clase funcional 1 y hemodinámicamente estables. Esas son las condiciones para mantener los pacientes con tratamiento con beta bloqueantes. En el grupo 2, pues el grupo 2 se amplió, que son los pacientes con enfermedad de corazón izquierdo, y se incluyeron las cardiomiopatías y otras condiciones adquiridas o congénitas que permitan hipertensión pulmonar postcapilar. El grupo 3 se amplió y se le dio su lugar como correspondía a los pacientes porque tienen características diferentes y tratamientos diferentes con EPOC, enfisema, enfermedad pulmonar intersticial, los pacientes con fibrosis y enfisema combinada, y se incluyeron las enfermedades del desarrollo pulmonar. Eh, Dentro del grupo 5 se incluyó
Ya se había hablado de esto en el consenso anterior, pero la sarcoidosis, la ictiocitosis de células de Langerhans y las neurofibromatosis, además de las cardiopatías congénitas complejas y la mediastinitis fibrosante. Hay un consenso, un documento de consenso reciente que habla de que hay la aparición de nuevos genes dentro del desarrollo de hipertensión pulmonar que fueron incluidos en este consenso. Hay unos actuales genes que son el FOX17 que se asocia al desarrollo de cardiopatías congénitas. Estos genes no solamente tienen compromiso de la función de la vasculatura pulmonar, sino que tienen compromiso sistémico y se asocian con el desarrollo de proliferación de los vasos sanguíneos. Entonces, estamos hablando de enfermedad sistémica y esto lo que hizo fue que abrió una puerta para las terapias inhaladas para hipertensión pulmonar, dado que estos genes tienen expresión sistémica. Se hizo también un update, una actualización de las drogas que producen riesgo de desarrollo de hipertensión pulmonar. No sé si recuerdan antes, estaban las probables, posibles y las que seguramente producían hipertensión pulmonar. Ahora solamente hay dos grupos, los que tienen una asociación definitiva y los que tienen una asociación probable, y se incluyeron la mitomicina y solventes como el tricloroetileno, y se metió una hierba que utilizan como unas aromáticas que se llama Kindai o algo así. Bueno, el algoritmo que debemos seguir en el paciente que se queja, que básicamente la manifestación clínica, el síntoma cardinal de la hipertensión pulmonar es la disnea, que puede acompañarse de vendopnea, que es la disnea cuando se agachan, por ejemplo, a ponerse los zapatos, a los síncopes de esfuerzo y a la aparición de edemas en los miembros inferiores, sobre todo en los pacientes de riesgo, pues como siempre los algoritmos comienzan con que tenemos que tener una sospecha diagnóstica, una historia clínica completa, una evaluación de los síntomas que incluya la clase funcional y un examen físico que nos permita ver la presencia o no de hipertensión pulmonar. Tenemos primero unas herramientas no invasivas de diagnóstico, que son las comunes y corrientes, como el electrocardiograma y la radiografía de tórax con sus hallazgos básicos, que creo que todos conocemos. También incluyen, dentro de los exámenes de laboratorio, tenemos que realizar un biomarcador como el BNP o el NT-proBNP, y siempre verificar la saturación de oxígeno en el consultorio. Cuando integramos la historia médica, los hallazgos físicos con estas herramientas no invasivas, podemos tener una idea hacia dónde vamos. El tercer paso que se recomienda es la evaluación ecocardiográfica, que nos permite no solamente evaluar o verificar la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión pulmonar, sino que nos va a servir como una herramienta diagnóstica en grupo 2 y en cardiopatías congénitas, y nos va a establecer muchas veces el pronóstico y nos va a verificar, nos va a dejar en evidencia si hay disfunción de ventrículo derecho o no. Y también la evaluación de la parte respiratoria, porque como todos sabemos, el grupo 2 y el grupo 3 son las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar. Si encontramos dentro de la evaluación que el paciente tiene enfermedad del grupo 2, pues hasta ahí llegó la vía, a menos que tenga unos hallazgos desproporcionados con lo que estoy viendo clínicamente. El paciente pues sencillamente se le da manejo de su patología del grupo 2, lo que requiere hacer lo mismo pasa con el grupo 3, sobre todo cuando encontramos que la enfermedad respiratoria es severa y que la hipertensión pulmonar no es desproporcionada con estos hallazgos. Se recomienda de rutina hacer las polisomnografías o las oximetrías nocturnas para detectar la hipoxia nocturna como un factor agravante de hipertensión pulmonar. El paso 4, como siempre, es descartar la presencia de hipertensión tromboembólica crónica con una gamografía de ventilación perfusión y los exámenes de laboratorio que corresponden a las trombofilias o a la búsqueda activa de la patología de base que me está produciendo la tromboembolia si la hay. Y tenemos unos test adicionales como la caminata de 6 minutos, los que cuenten con los test de ejercicio cardiopulmonar y la resonancia magnética cardíaca. Quiero decir que el ecocardiograma y la resonancia magnética cardíaca, si bien el ecocardiograma es muy útil y es fundamental y nos da muchos hallazgos, y la resonancia magnética cardíaca también, no están validados y no pueden servir, no pueden reemplazar al cateterismo cardíaco derecho como prueba para iniciar manejo para hipertensión pulmonar. La otra cosa que recomienda este algoritmo es que cuando tenemos pacientes con alto riesgo, con unos exámenes iniciales que nos dan una probabilidad
muy alta de hipertensión pulmonar, el paciente sea remitido rápidamente a un grupo de expertos. Y lo mismo pasa con los pacientes que se sospecha hipertensión pulmonar tromboembólica, sobre todo los que tienen indicación quirúrgica o indicación de angioplastia pulmonar. ¿Esto está? Bueno, el ecocardiograma es supremamente importante. Quería dejar lo que debemos pedir. Se debe pedir un ecocardiograma Doppler bidimensional torácico y se debe pedir, por favor, cuando sospechamos hipertensión pulmonar, el enfoque en el ventrículo derecho. Esta vez fueron muy precisos en decir que tenía que decir el ecocardiograma y cuál de las vistas nos servía para detectar si estaba crecido el ventrículo derecho, si la aurícula derecha estaba crecida, cuánto mide, cómo está el tracto de salida del ventrículo derecho, descartar la estenosis pulmonar como causa del deterioro de la función del ventrículo derecho, la medición de la arteria pulmonar, que hay que medir siempre la velocidad de regurgitación tricúspide, cómo hay que medirla, para qué sirven los ejes, comparar los dos ventrículos de tamaño, mirar la forma del ventrículo derecho, mirar si el paciente tiene presencia del derrame pericárdico, que es un signo de alto riesgo, verificar la fracción de eyección del ventrículo derecho, el TAPSE, que es el acortamiento del eje longitudinal, medir la vena cava inferior, su colapso sistólico y saber que muchas de estas mediciones pueden estar influidas por la situación clínica del paciente, por ejemplo, un tromboembolismo agudo de pulmón o el uso de diuréticos. La probabilidad ecocardiográfica sigue siendo la misma, eso no se cambió. La única modificación es que si el paciente tiene una velocidad de regurgitación tricuspidia mayor de 3.4 metros por segundo, eso es un ecocardiograma de alta probabilidad. Pero si yo tengo una velocidad de regurgitación tricuspidia entre 2.9 y 3.4 y tengo otro signo que me hable de hipertensión pulmonar, es un ecocardiograma de alta probabilidad. Si el paciente tiene una velocidad de regurgitación tricuspidia menor a 2.8 metros por segundo, uy, se me está agotando. Ay, no sé qué pasó. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, sí te escuchamos. Se me estoy que apagando la computadora y está conectada. Ay, Dios, ya estoy terminando. Bueno, eh, sí, me perdí del susto. Bueno, entonces si se tiene un ecocardiograma de baja probabilidad por la que la velocidad de regurgitación psicospidia es menor a 2.8 y el paciente tiene algún signo indirecto de hipertensión pulmonar diferente a esta velocidad, se considera un ecocardiograma de riesgo intermedio. En la gamografía ya saben que es importante encontrar los mismatch de perfusión que hacen parte del grupo 4. Se recomienda hacer de rutina los laboratorios, las pruebas inmunológicas. Casi siempre hay que hacer una ferrocinética, sobre todo cuando tenemos cardiopatías congénitas. Siempre verificar VIH, función tiroidea, la función hepática y la función renal. Hacer siempre las pruebas inmunológicas porque nos llevamos sorpresas con las patologías autoinmunes y un laboratorio básico de rutina. El test de ejercicio cardiopulmonar tiene su papel súper importante. Desafortunadamente no lo tenemos en todos los centros, es de difícil de acceso, de difícil interpretación muchas veces y esto pues dificulta su uso. Hay que hacer un screening, siempre es la recomendación para los pacientes con hipertensión pulmonar en riesgo de desarrollo de hipertensión pulmonar, aclaro, que son los pacientes que tienen confirmadas mutaciones los familiares en primer grado de los pacientes con hipertensión pulmonar heredofamiliar, los pacientes que van a ser sometidos a trasplante hepático, los pacientes que se les han realizado shunt transyugular portosistémico y los pacientes que tienen desórdenes del espectro de las esclerodermias. En estos pacientes se aconseja que todos los años se les realice un ecocardiograma, un electrocardiograma, un biomarcador y si se puede, en esclerodermia el algoritmo detecta. Para nosotros es más fácil hacer un ecocardiograma que un anticuerpo anticentrómero. ¿Ok? Yo creo que como conclusión, lo más importante es que el cateterismo derecho es la piedra angular del diagnóstico y debe realizarse el manejo de pacientes casi siempre que se pueda en un centro con experiencia. Muchas gracias. Doctora Lucila, muchísimas gracias por su presentación. Yo em, pido permiso para poder em, presentar mi ponencia.
Creo que toca bajar la presentación de la doctora. Exacto. Muchas gracias. Bueno, y con este abrebocas de la doctora Lucila, le doy las gracias por la invitación. Realmente es bastante complejo como lo intentó la doctora, lo intento yo y vendrá Manuela también. Sintetizar tanta información de cerca de 16, 17 mesas de trabajo que evalúan toda la evidencia respecto a diferentes aspectos, tanto a la hipertensión arterial como a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Eh, Después de hablar los principales cambios en lo que puede ser la parte de definiciones hemodinámicas, clasificación, abordaje y diagnóstico, intentaré sintetizar un poco lo que corresponde al tratamiento. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudio Villaquirán, yo soy neumólogo, trabajo en el Hospital San Ignacio y en la Universidad Javeriana. Estos son mis conflictos de interés y pues realmente para presentarles a ustedes la síntesis de esta evidencia no tengo ninguno. Esos son los temas que yo voy a presentar en los próximos 20 minutos. Y quiero empezar comentando que, pues, ustedes recuerdan que desde que empiezan esos primeros registros que abordan la hipertensión arterial pulmonar, particularmente el doctor Di Alonso del Registro Nacional de Salud de los años 80, obtenemos dos cosas muy importantes. Primero, que esta es una enfermedad que tiene una alta mortalidad. Ustedes ven una sobrevida aproximada a 5 años, que está por debajo del 50% con el manejo habitual en ese momento, oxígenos, diuréticos, anticoagulación y digitálicos. Básicamente la historia natural de la enfermedad. Y se comienzan a partir de estos registros epidemiológicos a dilucidar ciertas variables que podrían tener una relación con el pronóstico de estos pacientes. En este primer registro vemos cómo se describía la presencia de un mejor gasto cardíaco, presiones menores en la aurícula derecha y una presión de arteria pulmonar menor de 55 milímetros se correlacionaban con una mejor sobrevida comparado con tener cada uno de estos parámetros en otros rangos diferenciales. Entonces, siempre ha sido como de vital importancia, sabiendo que esta enfermedad es tan mala, conocer qué variables pueden presentar y darnos una orientación en cuanto a cómo le puede ir a este paciente, obviamente desde el inicio y una vez intervenido farmacológicamente, cómo puede cambiar. Esto es hace algunos años, seguramente muchos de pronto no lo conocen, pero en esto se sintetizaba realmente nuestro algoritmo de tratamiento de los pacientes. Esto es del año 2007. Teníamos 3 líneas de tratamiento que hasta hace muy poco se cambiaron y eran básicamente los antagonistas de endotelina, que aquí teníamos el Bosentan, los inhibidores de fosfodiesterasa, que teníamos aquí el sildenafil básicamente, y los agonistas de la prostaciclina, o la suplencia, tanto subcutánea como parenteral, intravenosa e inhalada. Y lo que me indicaba a mí dar o no cierto medicamento era efectivamente en qué clase funcional estaba este paciente. Recuerden que al principio de estos estudios eran validados en pacientes con clase funcional 3 y 4 principalmente, tanto Bosentan como Ilopros y más allá los prostanoides, empezando por el EPO, que fue nuestra primera molécula validada en clase funcional 3 y 4, buscando su eficacia y seguridad. Y un poquito más adelante, pues el sildenafil muestra su eficacia y seguridad en estudios de clase funcional 2 y 3, y el Bosentan y Ambrisentan comienzan a mostrar su beneficio en clases más tempranas, por decirlo así, de hipertensión pulmonar, que ya sabemos que no lo son, porque implican perder por lo menos un 50% del lecho vascular. El hecho es que en este momento que teníamos 3 líneas terapéuticas, la clase funcional y el medicamento que estaba validado para esa clase funcional era lo que definía que empezábamos al tratamiento, y no era tan claro cómo hacer este seguimiento hasta esta aproximación inicial del doctor Marius Hopper y del grupo alemán, que plantea ciertas variables
en ese paciente en clase funcional 3 y 4 que se empieza una primera línea de tratamiento, él escogió Bosentan, por ejemplo, tratar de alcanzar unas variables que podían por encima de eso presentar un mejor pronóstico. En ese caso era tener una mejor caminata de 6 minutos de 380 metros, partiendo de los estudios de Miyamoto, hubo un consumo de oxígeno mayor de 10.4, un incremento de la presión sistólica, eh, y a partir de eso, si se obtenían estas metas, se sostenía el manejo farmacológico y si no, se iba escalonando progresivamente sildenafil, prostanoide inhalado, prostanoide intravenoso, que no usaban el epoprostenol sino hilopros, y si no, a trasplante. Y demostraron cómo esa sobrevida de esos pacientes que tenían esa aproximación terapéutica era superior con las cohortes históricas de tratamiento, así como las vías de trasplante, y se dieron los primeros pasos para demostrar que definitivamente un tratamiento debía perseguir cierto tipo de metas para poder mejorar el pronóstico de estos pacientes. Un cambio significativo se vino a dar unos 9 años después, cuando las guías europeas plantean esto, que nosotros hablamos del semáforo, pero aquí ni siquiera era un semáforo, este era el rojo y el verde, y se comienzan de todos los estudios epidemiológicos a plantear variables como los síntomas, la clase funcional, la presencia o no de síncope, la progresión de los síntomas, hallazgos de falla cardíaca, algunos que hablaban de la capacidad de ejercicio en caminata y en prueba de esfuerzo cardiopulmonar, y otros que evaluaban la función ventricular como son los péptidos, el eco y la hemodinámica, y nos decían que el paciente claramente podía estar en un rango en donde las cosas parecían ir un poco mejor y tener un mejor pronóstico, o aquellos que estaban claramente empeorando y que debíamos ser muy agresivos. Esto es una, digamos, recomendación en su momento con puntos de corte muy validados en ciertos estudios y además por recomendación de expertos. Más adelante el paciente como que estaba en deterioro, como que el paciente estaba en mejoría y había otro que estaba como estable, surge, y esta fue una gran contribución a lo que tenemos hoy en día para evaluar el riesgo al inicio del seguimiento de nuestros pacientes. Estos son, como les decía, cada uno de los diferentes dominios de estos pacientes, y recomendaban hacer esta evaluación por recomendación de expertos con una periodicidad para evaluar, alcanzar nuestras estrategias e ir titulando progresivamente hasta alcanzar idealmente en la parte verde, donde podría haber un mejor pronóstico de estos pacientes. ¿Qué tenemos aquí? Pues las guías de consenso pues de Barcelona retoma algo que ustedes vienen conociendo ya desde NISA, y recientemente las guías europeas lo colocan muy bien, anotando eso que siempre colocábamos, de que hay unos parámetros clínicos definitivamente definidos que ya hemos mencionado: la clase, el síncope, la progresión de los síntomas y los signos de falla, la capacidad de ejercicio con la determinación por caminata o por ergo, biomarcadores, imágenes diagnósticas que ya habían sido incluidas en cuanto a la parte ecocardiográfica del área, la relación del TAPS de presión sistólica, la presencia o no ausencia de derrame pericárdico, los volúmenes y la función determinada por resonancia, y obviamente la parte hemodinámica, y nos muestra cómo esos riesgos que ya habían sido actualizados de 5 a 20 y más de 20 nos pueden, por puntos de corte que en este momento, si bien empezaron siendo por conceptos de expertos, ya han sido validados en diferentes calculadoras de riesgo y han sido capaces de demostrar que alcanzarlos o no confieren un mayor o menor riesgo. Y muy bonito cómo dilucidan que existe un continuo y un espectro, y que a veces esos pacientes no necesariamente son totalmente bajo, totalmente intermedio y totalmente alto riesgo. Pero nos dejan ese mensaje que no hay un solo elemento de estos que tenga la verdad absoluta sobre cómo puede estar de mal y de comprometido nuestro paciente, y cómo es de importante utilizar algún tipo de herramienta multiparámetro, como en este caso la propuesta de la guía de cardiología y neumología conjunta, para evaluar al inicio nuestro paciente,
el compromiso y dependiendo de ese estado de riesgo, como veremos más adelante, del tratamiento. Las guías europeas tal vez son de las más utilizadas, tienen sus bemoles y en algún momento determinada, y pues digamos personas que son más seguidoras y otras un poco menos de ellas, pero pues para esto sirven herramientas que yo creo que más que competidoras son complementarias, como son la herramienta Reveal inicial, la versión Reveal 2.0 y la versión Reveal simplificada. Herramientas, como digo, que da un valor agregado un poco y pues interesantemente incorporan otras variables que a diferencia de las anteriores nos hablan de ciertas cosas que no son modificables, como el tipo de hipertensión pulmonar que tenemos, la edad y la presencia de factores que claramente empeoran el riesgo de un paciente, como es tener un evento de hospitalización y también comorbilidades como la presencia o no de enfermedad renal crónica, que esto que es muy importante y entre un mayor número de variables, como claramente obtenemos acá, posiblemente esa determinación de un riesgo bajo, intermedio o alto, dependiendo de estos puntajes alcanzados, nos permitan hacer una mayor apreciación del paciente al inicio. La variable, la calculadora de Reveal Light, un poco refinada con ciertas similitudes, aunque con una mejor caracterización, la Reveal 2.0 incluye algunas variables que son, digamos, modificables y elimina las no modificables y también está presente para la evaluación de nuestros pacientes. Otros que también conocemos y tal vez ganan mucha relevancia, las estrategias del registro sueco, la del registro con PER inicial 1.0 y la de los 4 estratos, la 2.0, la del registro francés invasiva y no invasiva, invasiva con aurícula y con índice cardíaco y no invasiva, tan simple como clase funcional, caminata y péptido, que da lugar realmente a nuestra guía europea, recomendación europea de seguimiento, pues buscando siempre obtener 3 o 4 parámetros en bajo riesgo que nos da lugar a una sobrevida mayor del 90%, están disponibles para que podamos utilizarlas buscando, como les digo, tratar de determinar de una forma más completa y multiparamétrica el cuadro clínico de nuestros pacientes. Aquí está en el lado izquierdo la estrategia del registro francés invasiva y al lado derecho no invasiva de su capacidad de discriminación. Sabemos desde hace un tiempo y desde la guía europea que la gran mayoría de esos pacientes en el seguimiento van a quedar en una 50% de este pastel y pues realmente algunos pueden ser más cercanos al alto riesgo y otros más al bajo riesgo, y siguiendo una estrategia similar a la de la embolía pulmonar se fracciona este riesgo intermedio. Y un mensaje también que quiero dejarles ahorita y se ha dejado hace un tiempo, y es que incluso ese paciente que está en un riesgo bajo sigue teniendo un riesgo de mortalidad alrededor del 25% a los 5 años al inicio, y en el seguimiento incluso en bajo riesgo, alcanzándolo hasta el 32%. Entonces a veces nos preguntamos, pero si ese paciente fallece y por qué se deteriora clínicamente. Realmente esta enfermedad, como hemos dicho en otras ocasiones, nunca puede considerarse como una enfermedad totalmente estable, y hacerlo creo que va en deterioro y en perjuicio de nuestro paciente. Esta es la propuesta para el seguimiento de la guía conjunta de los 4 estratos, donde les comentaba, había una partición de este riesgo intermedio de un 50% en un riesgo intermedio bajo y un riesgo intermedio alto, con diferentes parámetros en cuanto a las de capacidad de ejercicio y en cuanto a los niveles de biomarcadores. Y existe también una diferencia importante en cuanto a mortalidad entre cada uno de estos estratos, lo cual es muy importante. Hay una, digamos, como novedad, porque esto creo que lo conocíamos nosotros hasta las guías europeas, y es algo que presentaron el grupo francés y la doctora Atena Bucli, en donde ellos cateterizan cerca de 1.200 pacientes, y ellos hacen una comparación entre esos pacientes que se eh,
predicen, por decirlo así, con los 4 estratos convencionales y esto de clase funcional, péptido y caminata, y la necesidad y el beneficio de agregarle algunos parámetros hemodinámicos como los que vemos aquí señalados, particularmente el índice de volumen sistólico y la saturación venosa, construyendo unas curvas de funcionamiento, que es unas curvas ROC. Y vemos aquí en estas curvas ROC cómo esta funcionamiento y capacidad predictiva y este C-index parece ser un poco mejor con un área bajo la curva de 0,81 para los que incluyen estos parámetros hemodinámicos, nuevamente índice de volumen sistólico y saturación, comparado con los que no utilizan sino las variables únicamente no invasivas. Acorde a esto y una mejor discriminación en el pronóstico, que no aplicaba para el bajo riesgo, que tampoco aplicaba para el riesgo alto, sino realmente para nuestro riesgo problema, que es el intermedio, alto y bajo. Es posible subestratificar aún más utilizando estas variables, estos riesgos intermedios bajos, en uno realmente bajo, bajo y bajo alto, y un intermedio alto, bajo y alto. Entonces, miren cómo de tener 4 estratos, en este momento pasamos a tener 4 estratos más, y en un total de 6 estratos, cada uno con unas mortalidades, miren, a los 3 años, ostensiblemente diferenciales entre el riesgo intermedio bajo, 81 versus 69, y entre el riesgo intermedio alto, entre 56 y 40. Entonces, realmente, la hemodinámica, que en algún momento decíamos pareciera que está perdiendo, tiene una necesidad. El mensaje que quiero dejar es importante de estratificar, porque el 40% de los médicos, como ven acá, no estratifican el riesgo, no hacen un seguimiento después de instaurar la terapia, y eso es un problema, y es algo teniendo, como ustedes ven, herramientas que son asequibles, que son sencillas, y que puede ser en un momento determinado intercambiables para saber la respuesta. Concluyendo, mensajes de la estratificación no invasiva utilizando clase funcional, caminata y péptidos sirven para evaluación básica de nuestros pacientes, la gravedad y predice la sobrevida. Si uno dijera que son perfectas, no lo son, ninguna es específica, y su idoneidad puede ser restringida, pero de todas maneras ayudan y orientan cuando las combinamos a manejar mejor y a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Particularmente cuando hay comorbilidades, cualquier elemento de estos o variable que queramos utilizar debe tener buena capacidad pronóstica, reflejar el grado de enfermedad o de difusión ventricular y ser modificable cuando empezamos un tratamiento, sea accesible el cambio. Y aparecen parámetros que aún no son totalmente incluidos, como pueden ser la ecografía y la resonancia, que están tal vez en el inicio, pero que podrían en algún momento superar las limitaciones que tienen estos parámetros no invasivos en un momento determinado, incluso complementarios a lo mismo. La segunda parte, y para terminar, es la parte del tratamiento. Entonces, teniendo en mente nuestro paciente al inicio, 3 estratos, alto, medio o bajo, vamos a empezar diciendo que el manejo de la hipertensión pulmonar no es solamente un manejo farmacológico de vasodilatadores, Bosentan, sildenafilo, sino, como decía la doctora, un manejo holístico. Los pacientes, cuando están estables, deben tener rehabilitación pulmonar para el compromiso sistémico de la enfermedad, tener un apoyo psicológico tanto paciente como su familia, ser vacunado porque tienen un mayor riesgo al tener una comorbilidad cardiopulmonar, tener diuréticos cuando tienen sobrecarga de volúmenes indicados, la suplencia de oxígeno cuando hay hipoxemia, reponer el hierro cuando está bajo en ciertos casos, particularmente pacientes con Eisenmenger, tener consejería para el embarazo, anticoncepción y consejería para el trasplante, incluso cuidado paliativo, que es algo a lo cual creo que estamos llegando bastante tarde. Las guías nos recordaban estas 3 áreas o dominios de influencia y de desarrollo terapéutico: la endotelina, bloqueando los receptores, potenciando la vía del óxido nítrico y potenciando la vía de la prostaciclina al dar
reemplazo, pero la novedad de estas guías es que incluyen ya esta parte de la activina, en donde pues digamos que vamos a bloquear esta vía proliferativa y tratar de restaurar ese equilibrio. La evidencia de esto ustedes seguramente la conocen mejor que yo. Inicialmente en el año 2021 el estudio Pulsar, posteriormente el estudio Stellar, pero nuestra sotatercept, una proteína de fusión, nos habla de una alteración en esta vía del receptor de la proteína morfogénica del hueso, que favorece una alteración en el remodelado y crecimiento celular y un aumento de la actividad de esta vía de las activinas que por parte de los SMAD2 y 3 y estas proteínas del gremlin y el noggin aumentan en algún momento el remodelado vascular pulmonar al hacer como un entrampamiento de todas estas moléculas y de las activinas, bloqueamos un poco esta vía proliferativa y potenciamos un poco la actividad antiproliferativa. ¿Qué busca nuestro tratamiento farmacológico en general en hipertensión pulmonar, aparte de las medidas generales? Tratar de recuperar un poco ese acople ventrículo arterial que ya sabemos que se encuentra alterado en estos pacientes a medida que aumenta la severidad de la enfermedad. Y en cierto momento, y siendo muy agradecidos, y esto es bonito porque al principio le decían a uno, nosotros mejoramos los síntomas, nunca buscamos mejorar la hipertensión, pues cada vez más sabemos que es importante, sí, bajar esa resistencia de una forma tan agresiva, ojalá que nos permitan disminuir, revertir ese remodelado ventricular que, como ven aquí en el lado derecho, mejora la sobrevida y que eso claramente se puede obtener posiblemente con terapia máxima plena para la enfermedad. Los expertos, ¿qué nos dicen en este momento? Después de evaluar a este paciente, de empezar unas medidas generales, de hacer una reactividad vascular pulmonar, digamos que si es negativa, en el caso de estos pacientes, si es positiva, como sabemos, irán a manejo anticálcico. Si es negativa, estos pacientes del grupo 1 se van a clasificar similar a la embolía pulmonar en alto riesgo o no alto riesgo. Dependiendo de cualquiera de las herramientas que utilicemos, ese alto riesgo debe ir a una terapia combinada triple de inicio, un prostanoide parenteral, antagonista endotelina, inhibidor de fosfodiesterasa, y esa no alto riesgo que será bajo o intermedio, una terapia combinada que sabemos que en la mayoría de los casos es un antagonista de endotelina más un inhibidor de la fosfodiesterasa. Este es un punto clave de Recorderis: manejo integral, reactividad vascular pulmonar en estos casos, idiopáticos, heredables y medicamentos, reactividad negativa, tratamiento, como la decía la autora, en este momento todos los medicamentos han sido desarrollados en cuanto a eficacia y seguridad con 25 mayor y con resistencias más de 3. Entonces, estos pacientes con estos valores, no con menos, se evalúan el riesgo: alto riesgo triple terapia, no alto riesgo terapia doble, con una anotación importante, y es que la triple terapia también es superior en pacientes con riesgo intermedio. Aquí vemos esta diapositiva del grupo francés que vemos pues en estos pacientes pues que realmente vemos la combinación, digamos, en bajo riesgo de la doble con la monoterapia, que no tenemos un beneficio. Pero esos pacientes en el panel de la mitad y en el panel de la izquierda, cuando están en riesgo intermedio y pacientes en alto riesgo, intermedio o alto, la triple terapia tiene una mejoría, obviamente, en la progresión de la enfermedad y la disminución de la mortalidad y morbimortalidad comparado con la terapia doble. ¿Qué pasa en el seguimiento? En ese paciente hemos estratificado al inicio 3 estratos: no alto, triple terapia, no alto, doble terapia. Volvemos a evaluar cada 3 a 4 meses. El paciente tiene, nuevamente con alguna de estas herramientas validadas, un bajo riesgo, continúa su manejo inicial, tiene un riesgo intermedio o alto. Aquí importante, tenemos adicional a lo que haríamos nosotros en algún momento, es iniciar un agonista oral de prostacyclina o hacer un switch de inhibidor de fosfodiesterasa, guanilato ciclasa,
la inclusión del bloqueo de esta vía de la activina, ¿de acuerdo? O utilizar algún tipo de prostanoide inhalado. Y esto es importante plantearlo, que aparece en el seguimiento y no en el inicio, porque ustedes recuerdan, este estudio estelar está planteado en los pacientes que venían estables y con terapia de base en el seguimiento de la enfermedad, no desde el inicio. El paciente que está en riesgo intermedio alto, también aparecen esas posibilidades de la doble terapia, bloquear esa vía de la activina con sotatercept o adicionar, digamos, un prostanoide subcutáneo o intravenoso. Y en ese paciente que está en alto riesgo en algún momento y que no alcanza estabilidad, recordemos que está con prostanoide parenteral, antagonista de endotelina, inhibidor de fosfodiesterasa, aparece la posibilidad de adicionar un bloqueo de la vía de la activina, es decir, sotatercept. Si nos ponemos a mirar en este momento, nuestra terapia máxima llegaba a una triple terapia. En este momento tenemos una cuádruple terapia plena. Prostanoide, antagonista endotelina, inhibidor de fosfodiesterasa o guanilato ciclasa, si hemos hecho un switch, y un bloqueador de la vía de la activina. Como siempre, está la opción de evaluación del trasplante pulmonar para ese paciente que de entrada está en alto riesgo o que en el seguimiento persiste en riesgos intermedios, altos o altos. Para finalizar, mensajes claves del tratamiento. Como les decía, esto aplica únicamente a pacientes no vasoreactivos que tienen los criterios clásicos de hipertensión arterial pulmonar con el que se desarrollaron la mayoría de las moléculas. La evaluación de este riesgo tiene que ser periódica y sistemática cada 3 o 4 meses. Podemos hacerla utilizando, pues digamos, las herramientas validadas para este plan. Y pues la triple terapia es importante en los pacientes de alto riesgo y se deja una ventana para aquellos que pueden estar incluso en un riesgo no alto, pero un intermedio alto, encontrando que estos pacientes tienen un beneficio comparado con la doble terapia. Los pacientes que están en bajo riesgo siguen con eso. Y pues como decíamos nosotros, sotatercept y también algunos prostanoides inhalados y orales están solamente validados en estudios de terapia de combinación, y el trasplante siempre tiene que estar considerado en estos pacientes, particularmente en riesgos altos o intermedios altos. Hasta aquí mi intervención, muchísimas gracias, y pues le damos paso a la doctora Manuela Tobón. Buenas noches para todos. ¿Me confirman por favor si me ven y me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Manuela, te escuchamos. Perfecto. Entonces, bueno, la última parte de esta conferencia que me toca a mí es hablar de ventrículo derecho, y algo muy importante a tener en cuenta es que este statement, digamos que no tiene recomendaciones como tal, pero es una mesa de trabajo bastante interesante porque nos habla de los avances que hay en el estudio del ventrículo derecho. ¿Y por qué es importante el ventrículo derecho? Porque los pacientes con hipertensión pulmonar se mueren es porque disfunciona el ventrículo derecho. Los pacientes con hipertensión pulmonar no se mueren porque el péptido esté alto, porque la resistencia esté alta, porque la caminata esté baja. Todo esto son simplemente indicadores de disfunción de ventrículo derecho. Y las resistencias altas, que es en lo que nos hemos enfocado en manejar con las estrategias terapéuticas que tenemos, lo que terminan haciendo es dañando el ventrículo derecho. Entonces, si nosotros entendemos cómo funciona el ventrículo derecho, pero también entendemos cómo disfunciona y cómo podemos evaluar esa disfunción, pues podemos analizar con más sensibilidad qué estrategias terapéuticas podemos tener en estos pacientes. Realmente lo que yo estoy buscando cuando trato a un paciente con hipertensión pulmonar es preservar el ventrículo derecho. Y hay muchos avances que hemos tenido desde el 2018 hasta el 2024 en la fisiología del ventrículo derecho, y un punto muy importante que analizaron en este task force es el tema de la rigidez, ¿sí? La rigidez del ventrículo derecho, que es el primer cambio fisiopatológico que presenta esta, digamos, cámara cardíaca. Entonces, a medida que la hipertensión pulmonar o que las resistencias vasculares pulmonares se van aumentando, el ventrículo derecho empieza a adaptarse, ¿sí? Y con el tiempo, al adaptarse, ya vamos a ver cómo es esto. Pero esa adaptación que está haciendo, que no es
más que hipertrofia para mantener el volumen de eyección, es a expensas de aumentar cardiomiocitos y de aumentar fibroblastos, que finalmente lo que hacen es desproporcionadamente aumentar la matriz extracelular y generar fibrosis. Y cuando yo les estoy hablando que el ventrículo derecho es rígido, que es lo primero que hace él en el momento en que se empieza a adaptar, les estoy hablando de disfunción diastólica. Tradicionalmente siempre nos hemos enfocado en buscar cómo disfunciona la parte sistólica del ventrículo derecho, pero realmente lo que primero falla es la función diastólica. Y aquí es cuando hablamos de elastancia del ventrículo derecho, que tradicionalmente lo hemos aprendido en acople ventricular arterial, pero la elastancia realmente cuando les estoy hablando de rigidez es la resistencia a la deformidad, ¿sí? Entonces es un ventrículo que es muchísimo menos deformable y estamos hablando de que es un paciente que tiene disfunción diastólica. Y de hecho sabemos que aquellos ventrículos derechos con elastancias, digamos, o rigidez o mayor rigidez, pues tienen una supervivencia muchísimo menor. ¿Qué hemos aprendido de esta rigidez o de esta elastancia o de esta resistencia a la deformidad? Que cuando la rigidez es insuficiente, el ventrículo se dilata. Y cuando se empieza a dilatar, ya estamos hablando eh, eh, de adaptación, de un vehículo mal adaptado. Pero cuando la rigidez es excesiva y tengo una disfunción diastólica altísima, empiezo a hacer disfunción auricular. Y es cuando empezamos a hablar de un tema que es la cámara olvidada, que es la aurícula derecha en la fisiopatología de la hipertensión pulmonar, que ya les voy a hablar más adelante. Algo muy importante es que tenemos que entender cómo es el proceso de adaptación del ventrículo derecho a los cambios de la hipertensión pulmonar. Entonces yo paso de tener un ventrículo derecho que está completamente acoplado a su arteria pulmonar, pero cuando empiezo a hacer hipertensión pulmonar y aumentar las resistencias, el ventrículo se adapta y hace un remodelamiento que es lo que todos conocemos como remodelamiento adaptativo y no es más que una hipertrofia. Aumenta el grosor de su pared, hace disfunción diastólica y esto con el objetivo de preservar la función sistólica, es decir, preservar el volumen de eyección. Entonces, en esa fase de remodelamiento adaptativo, el volumen de eyección del ventrículo derecho está preservado. Pero a medida que la enfermedad va avanzando, las resistencias suben tanto que el ventrículo derecho ya no es capaz de adaptarse y empieza a dilatarse. Y al dilatarse ya viene todo lo que conocemos como el remodelamiento maladaptativo como tal. Y es por eso entonces que hablamos de dos fases de adaptación. Una que se llama homeométrica y es un ventrículo derecho que se hipertrofia pero no cambia su volumetría. Aquí estamos hablando de un remodelamiento adaptativo entonces. Y también conocemos la siguiente fase que es la más avanzada, que es un remodelamiento heterométrico, que es cuando el ventrículo derecho se dilata, ¿sí? Es decir, aumenta sus volúmenes, ahí es cuando aumentamos el volumen de fin de sístole, aumentamos el volumen de fin de diástole, y esto es lo que llamamos remodelamiento maladaptativo, que finalmente se traduce en etapas más avanzadas, es a una caída del volumen sistólico. Esta es una gráfica que nos trae este statement y lo que nos dice es, vea, usted empieza con una resistencia alta, pero todo se va a traducir es en qué está pasando en el músculo cardíaco. Y el músculo cardíaco tiene muchos cambios fisiopatológicos. Una es la alteración de la función del cardiomiocito. Algo muy importante es que las fibras de miocina, que normalmente deberían ser alfa, se convierten en fibras de miocina beta, que tienen mucha menos capacidad contráctil y generan muchísimo más estrés oxidativo. También hay activación de fibroblastos que no se traduce más que en fibrosis, pero hay un papel muy importante de la inflamación. Entonces empezamos a hablar que la hipertensión pulmonar hace un proceso inflamatorio y de migración de células inflamatorias hacia el músculo cardíaco, y una de las interleuquinas que más se ha estudiado últimamente en hipertensión pulmonar es el efecto de la interleuquina 6. De hecho, hay estudios ahora de bloqueadores de la glicoproteína 130, que es el receptor de la interleuquina 6, que favorecen el remodelamiento reverso del ventrículo derecho. ¿Sí? Finalmente, todos estos cambios del ventrículo derecho terminan haciendo dilatación atrial, aumento de la velocidad de regurgitación tricuspidea y finalmente, pues tenemos la disfunción multiorgánica que es conocida en la hipertensión pulmonar. Entonces, hay que reconocer y tenemos que entender cuál es el efecto del estrés de la pared del ventrículo derecho
a los cambios de la poscarga, porque esto es lo que me va a llevar a los síntomas del paciente y a que el paciente se muera. Entonces yo tengo aumento de la poscarga, el cardiomiocito y el músculo cardíaco se estresan, se estiran, se inflaman, se fibrosan, empieza a hacer todos los cambios de adaptación, sea adaptativo, sea maladaptativo, y finalmente el paciente o reversa o se muere. ¿Dónde deberíamos de intervenir? Lo más temprano posible, ¿sí? Lo más temprano posible. Y es ahí donde entender cómo identificar la función del ventrículo derecho con ayudas diagnósticas nos va a poder predecir con mucha más anterioridad lo que está pasando en ese corazón. Y mientras más temprano nosotros detectemos que el ventrículo derecho se está remodelando, pues más tempranamente vamos a poder actuar. Y cuando hablamos de hablar tempranamente, hablamos de posibilidad de reversar todo ese remodelamiento que el ventrículo derecho ya está haciendo. La definición de falla cardíaca derecha no se modifica en este simposio, es la misma del 2018 y no es más que un conjunto o un síndrome caracterizado por una disfunción de la ventricular derecha que se manifiesta como una disminución de la fracción de eyección, ¿sí? Síntomas como disnea, como fatiga, que ya la doctora Lucila nos mencionó, y que tiene varios componentes importantes. Y es disfunción de ventrículo derecho, disfunción de aurícula derecha, regurgitación tricuspidea, maladaptación ventricular-arterial y adaptación pericárdica y ventricular, ¿sí? Que es el efecto restrictivo que ejerce el ventrículo derecho al remodelarse con el efecto restrictivo que le está ejerciendo el pericardio. Entonces, esos son los 5 componentes que se describen y que están intrínsecamente en la definición de falla cardíaca derecha. Ahora bien, ¿cómo evaluar el ventrículo derecho? ¿Qué herramientas usamos? Entonces, hay 2 formas de evaluar el ventrículo derecho. Unas que son las que evalúan la función intrínseca del músculo, que la mejor manera es cuando hablamos de elastancia ventricular o de acople ventricular, pero directamente medido con curvas de presión-volumen, que esto no lo hacemos en la práctica porque es difícil, esto lo hacen en el marco de investigación. Y hay otras variables que son las que utilizamos como subrogadas de acople ventricular arterial, que son las que conocemos como fracción de eyección del ventrículo derecho, TAPSE, el strain longitudinal, el área de acortamiento y la relación TAPSE presión sistólica del ventrículo derecho. Estas son con las que nosotros nos movemos en el día a día. Pero ojo con eso, porque son subrogados de acople. No evalúan la función intrínseca del ventrículo derecho. Y tenemos que tener varias cosas a consideración. No todos estos variables de acople que nosotros usamos en el día o digamos en la práctica clínica tienen la misma sensibilidad para identificar cambios y aumentos de la poscarga. De hecho, la variable más sensible para identificar aumento en la poscarga, ¿sí? Es como se los estoy poniendo acá, y es el estrés de la pared libre del ventrículo derecho. La regurgitación tricuspidea, que la usamos con mucha frecuencia, es significativamente puede sobreestimar la función contráctil del ventrículo derecho. Y luego de una cirugía cardíaca, ejemplo, tromboendarterectomía, cuidado con la interpretación de la TAPSE y del strain de la pared libre del ventrículo derecho, porque digamos que se ven afectadas por el movimiento anular. Entonces pudieran realmente no reflejar la realidad del ventrículo derecho. Entonces tenemos que ser muy sensibles para poder identificar esos pequeños cambios y lo que realmente estas variables nos están representando. ¿Qué hemos aprendido del 2018 al 2024? Ya tenemos límites de referencia para evaluar el ventrículo derecho en ecocardiograma. Esta gran publicación recogió un volumen de pacientes, un número de pacientes muy alto, e identificó los puntos de corte de cada una de las variables de acuerdo al sexo y a la edad. ¿Sí? Entonces tenemos puntos de corte para hombres y puntos de corte para mujeres, y esto es un avance importante con respecto al simposio del 2018. Pero ¿qué pasó en cardioresonancia? Recordemos que desde las guías anteriores el doctor Villaquirat ya nos lo mostró. En resonancia teníamos 3 variables que habían sido identificadas como predictoras de mortalidad, que son la fracción de eyección del ventrículo derecho, el volumen latido indexado y el volumen de fin de sístole del ventrículo derecho. ¿Y por qué se utilizaron y el consenso adaptó estas 3 variables? Porque ya teníamos evidencia que cada una de ellas por separado eran capaces de predecir mortalidad y de discriminar riesgo bajo, intermedio o alto. Recordemos que estos puntos de corte nacen y se adaptan a la guía
cuando nos damos cuenta que se adicionan a las otras variables, a las otras escalas de estratificación no invasivas. Entonces yo les pongo acá un ejemplo. Si yo tengo un reveal de 8, la mortalidad era del 6%. Pero si yo tengo todas las variables de cardiorresonancia, esas tres variables que les mostré anteriormente, en bajo riesgo, la mortalidad disminuye al 0%. Pero si por el contrario todas estas variables están alteradas, la mortalidad, como pueden ver acá, se va a aumentar a un 20%. Entonces, desde ahí que el consenso en el 2018 dice, oiga, estas variables de cardiorresonancia tienen una muy buena capacidad para predecir pronóstico y añaden valor al resto de las escalas no invasivas. Y un trabajo similar se trata de replicar recientemente, se publica en el 2024, en donde vuelven y analizan estas tres variables, fracción de eyección del ventrículo derecho, el volumen de eyección indexado y el volumen de fin de sístole del ventrículo derecho, y se dan cuenta que esas tres variables en el momento del diagnóstico, en el momento basal, son pobres predictoras para discriminar el bajo riesgo, pero en el seguimiento tienen muy buena capacidad para discriminar, digamos, el riesgo intermedio, alto o bajo, con un índice de un C-index de casi el 0.9. Pero algo importante también en este estudio es que se dieron cuenta que los puntos de corte para predecir o para definir alto riesgo o bajo riesgo eran diferentes a los que usábamos en las guías del 2018. Si ustedes ven acá, la fracción de eyección que utiliza el consenso del 2018 es una fracción de eyección del 54% para hablar de bajo riesgo y alto riesgo menor del 37%. Pero en esta nueva publicación del 2024, el punto de corte para alto riesgo la definen como 18% de fracción de eyección y bajo riesgo como más de 45%. Entonces, ¿por qué sucede esto? Y es porque todavía no tenemos consensos en el postproceso de los estudios imagenológicos en cardiorresonancia. Y es algo muy grande que trae como, digamos, como conclusión este gran estudio. ¿Son buenos para predecir pronóstico en el seguimiento? Sí. Ojo, porque todavía no hay consenso en el postproceso en cuanto a la interpretación de la cardiorresonancia. Y es por eso que las guías, esta diapositiva la mostró el doctor Claudio, todavía mantiene entonces los puntos de corte de 54% o menos de 37% para hablar de riesgo bajo, intermedio o alto. Ahora bien, hemos hablado de un montón de variables, entonces TAPSE, PCAP, cardiorresonancia, pero cada una de ellas individuales, ¿cómo podríamos hacer que funcionen para yo identificar cuál es el perfil de adaptación de mi ventrículo? Es decir, para yo, ¿cómo utilizo estas variables para yo decir, mi ventrículo está adaptado o mal adaptado? Y vamos a ver qué hemos aprendido. Hemos ido aprendiendo esta nueva publicación del 2024 que las variables ecocardiográficas que añaden pronóstico a las escalas tradicionales no invasivas como el reveal permiten discriminar con mayor precisión el riesgo entre intermedio, bajo o alto de los pacientes en los que los puedo combinar. Entonces, por ejemplo, esas variables que hemos usado ecocardiográficas como acá TAPSE sobre la presión sistólica del ventrículo derecho, o el volumen de la aurícula derecha, y por este lado tenemos la presencia o no de derrame pericárdico, cada una por sí sola ayudan a discriminar riesgo alto, intermedio o bajo. La que mejor precisión y capacidad predictiva tiene es la relación TAPSE, presión sistólica del ventrículo derecho. No estoy hablando TAPSE, presión sistólica de la arteria pulmonar, sino presión sistólica del ventrículo derecho. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando las juntamos todas? Miren lo que pasa. Si juntamos reveal y juntamos esas tres variables que les acabo de mostrar, tienen una muchísima mejor capacidad para yo decir, este realmente está en riesgo intermedio, en bajo o en alto. Y de hecho, cuando aplicamos la unión del reveal con estas variables ecocardiográficas que les estoy mostrando, muchos pacientes que en el reveal solo estaban catalogados como bajo riesgo realmente estaban en riesgo intermedio. Y muchos pacientes que estaban en riesgo intermedio realmente estaban en riesgo alto. Entonces, ¿nos ayuda a tomar decisiones? Claro que sí. Es muy diferente yo escalonar un paciente que está en riesgo intermedio a yo escalonar un paciente que sé que está en riesgo alto. ¿Qué otras variables de evaluación de ventrículo derecho, digamos, hemos avanzado en los últimos años desde el último consenso? Acá les estoy mostrando este otro que usa tres variables.
la TAPSE, el grado de regurgitación tricuspidea y la presencia o no de dilatación de la vena cava inferior. Nuevamente, con una muy buena capacidad para discriminar riesgo en cuanto a mortalidad y con capacidad predictiva adicional a las escalas tradicionales. Finalmente, el famoso reveal eco del que estamos hablando últimamente mucho, que es nuevamente unir variables del reveal con variables ecocardiográficas de función de ventrículo derecho. En esta escala de predicción usamos el tamaño de las cámaras del ventrículo derecho, la función sistólica reducida del ventrículo derecho, la velocidad de regurgitación tricuspidea, la severidad de la regurgitación tricuspidea y la presencia o no de derrame pericárdico. Cuando nosotros usamos y unimos reveal con alguna de estas variables, digamos, pues acá les estoy trayendo cómo se calcula, tenemos algo bien interesante y es que pasamos de poder dividir el reveal, que clásicamente nos dividían bajo, intermedio o alto, a dividir a los pacientes en riesgo bajo, intermedio alto y alto riesgo. Y nuevamente nos encontramos con esta aplicación de esta herramienta que muchos pacientes que con el reveal solo estaban en bajo riesgo, realmente estaban en riesgo intermedio, y una proporción no despreciable de pacientes que por reveal solo estaban en riesgo intermedio, cuando le aplicamos el reveal eco, realmente estaban en riesgo alto. Entonces es importante, claro que sí. Claro que sí. ¿Cuándo utilizarlas? Es lo que tenemos que aprender, digamos, a definirlas. ¿Qué otras variables tenemos? El famoso TAPSE-PCAP, que es un subrogado de acople ventricular arterial. Todos lo usamos. Las guías de estratificación de riesgo nos dicen y nos dan puntos de corte de TAPSE-PCAP, pero hay una utilidad adicional con la que nos trae este statement en el 2024 y es unirla a las variables no invasivas cuando no tenemos caminata de 6 minutos o cuando no la podemos hacer. Entonces, en este score de predicción unieron TAPSE-PCAP, clase funcional y niveles de ProNP. Y se utilizaba con más o menos como se utiliza la escala de los franceses. Y es si yo cumplo los 3 criterios de bajo riesgo, si tengo 2, si tengo 1, si no tengo ninguno, y digamos que nos permitió también con un C-index cercano del 0.97 de predecir riesgo intermedio, alto o bajo. Y también con una muy buena capacidad para identificar cambios de estratificación de riesgo en el tiempo. Entonces nos permitía en el momento inicial y en el seguimiento ver cómo va esa adaptación ventrículo-arterial. Y algo adicional a lo que nos decía el doctor Claudio, que nos hablaba del estudio de la doctora Buckley en cuanto a la adición del cateterismo para subestratificar los riesgos intermedios, también nos sirve la evaluación del ventrículo derecho para subestratificar el riesgo intermedio. Recordemos que la gran proporción de pacientes en todos los registros están en el riesgo intermedio. ¿Y qué hacer con ellos? Como que no van tan bien, como que no van tan mal, pero realmente no van mal, no van bien. Y tenemos que hacer algo con ellos. Pero ¿será que todos necesitan la misma agresividad o la misma benevolencia en el escalonamiento terapéutico? Definitivamente no, ¿sí? Y la utilidad de evaluar la función del ventrículo derecho nos permite discernir quién va más mal o quién no va tan mal a pesar de estar todos en el mismo riesgo intermedio. Y es ahí cuando vienen varias, digamos, utilidades de la evaluación del ventrículo derecho. Por este lado les estoy mostrando esta publicación del 2022 en donde usaron TAPSE y la severidad de la regurgitación tricuspidea. Y por este lado usaron la relación TAPSE velocidad de regurgitación tricuspidea y TAPSE presión sistólica de la arteria pulmonar, para identificar aquellos pacientes que estaban en riesgo intermedio alto o en riesgo intermedio bajo, aún, digamos que adicionándole valor a la escala clásica y tradicional no invasiva con la que estábamos estratificando a nuestros pacientes. Entonces, pareciera ser que aquellos pacientes en riesgo intermedio, en los que yo le aplique estas escalas y yo vea que tengan una TAPSE velocidad de regurgitación tricuspidea digamos, más comprometida o que tengan una TAPSE-PCAP más bajita, están muchísimo más mal que aquellos que la tengan normal. Y posiblemente ese paciente que estaba catalogado como el mismo intermedio, pero que yo le encuentre variables de función de ventrículo derecho que me hablan de desacople ventriculo arterial,
yo tengo que ser más agresiva en el tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que estos, análisis de función de ventrículo derecho no han sido validadas adicionándolo al modelo clásico de estratificación de 4 categorías con la que contamos en la actualidad, y que los estudios clínicos que tenemos por ahora no tienen ninguna evidencia en su efecto en cuanto al acople ventriculo arterial como tal. Digamos que sotatercept podemos hablarlo en algún momento, pero esa es la deficiencia que tenemos. ¿Cómo escalono yo un paciente que yo veo que está más enfermo en cuanto a la función del ventrículo derecho que a otro? Mi recomendación es que mientras yo más, digamos, evidencia tenga de una disfunción más severa del acople ventriculo arterial, de un remodelamiento maladaptativo del ventrículo derecho, más agresiva tengo que ser en el escalonamiento terapéutico. Y cuando hablo agresiva es o prostaciclina sistémica o posiblemente el sotatercept. Ahora bien, el tema del remodelamiento reverso, esto no lo podemos dejar a un lado porque esto ha ido creciendo y creciendo cada vez más. Esta diapositiva nos la mostró el doctor Villaquirán. Esta es, la publicación del doctor Bagliaca, en donde nos muestra nuevamente que aquellos pacientes que estaban sometidos a terapia con prostanoide tenían una buena probabilidad o una probabilidad mayor de alcanzar metas de remodelamiento reverso. Recordemos que cómo es que se define remodelamiento reverso, porque todos hablamos remodelamiento reverso, pero no sabemos cómo se define. El remodelamiento reverso se define como la mejoría en el área de fin de diástole del ventrículo derecho, en el área de la aurícula derecha y en el índice de excentricidad del ventrículo izquierdo, ¿vale? Entonces son medidas de dimensionalidad. Y aprendimos que para que haya un remodelamiento reverso tiene que haber una disminución entre el 40 y el 50% de la resistencia. Ahora bien, ¿cómo aplicar estos índices o estos scores de remodelamiento reverso a la estratificación de riesgo? También aprendimos con esta publicación del doctor Bagliaca que aquellos pacientes que tenían un REVEAL menor de 6 y que además tenían y cumplían todas las metas de remodelamiento reverso, tenían una mejor supervivencia que aquellos que tenían el mismo REVEAL debajo de 6, pero que no lograban metas de remodelamiento reverso. Es decir, si yo tengo 2 pacientes, los 2 con un REVEAL de 5, está más mal el que no tiene remodelamiento reverso que el que sí lo tiene. Entonces, posiblemente los 2, si yo me quedo con REVEAL, estoy en bajo riesgo, pero los 2 no van igual de bien. De hecho, hay uno que va más mal y posiblemente a este debería de hacer algo. La pregunta es, ¿qué le debería de hacer? Eso es lo que debería de venir en los estudios. Y otro término importante con el que nos vamos a encontrar en la actualidad es lo que se llama recuperación funcional del ventrículo derecho. Y la recuperación funcional del ventrículo derecho se define como una mejoría o una disminución del volumen de fin de diástole del ventrículo derecho de 15 mililitros. Cuando un paciente, sea cual sea la estrategia terapéutica, es capaz de hacer una disminución del volumen de fin de sístole de 15 mililitros o más, mejora su capacidad de ejercicio y tiene un mejor pronóstico en cuanto a una probabilidad de libre de eventos de progresión en cuanto a su hipertensión pulmonar. Entonces, con todo esto que viene del estudio y de evaluar la función del ventrículo derecho, empezamos a hablar de fenotipos de ventrículo derecho. De hecho, cuando ustedes lean el statement, van a ver que hay un apartado que habla de el fenotipo del ventrículo derecho en cardiopatía congénita, en enfermedad autoinmune sistémica, en el grupo 2, en el grupo 3 y en el grupo 4. Pero ¿a qué va todo esto? Es que yo puedo tener ciertas etiologías, pero si yo le sumo la edad, el sexo, la raza, la etnia, las condiciones socioeconómicas, todo esto es lo que finalmente a mí me va a hablar de una enfermedad específica. Ya tenemos que trascender a simplemente decir que porque tengo esta etiología, el comportamiento de mi paciente es así, porque no lo es. Hay muchas otras variables que van a hacer que el ventrículo derecho funcione, se adapte o se maladapte de alguna u otra manera, que hacen que las manifestaciones y los desenlaces de ese paciente sean diferentes. La aurícula derecha, la cámara olvidada. En esta, digamos, recomendaciones o en este consenso, la aurícula derecha toma un papel muy importante, y es porque a medida que el ventrículo derecho está más rígido, tiene más disfunción diastólica, pues aumenta la velocidad de la regurgitación tricuspidea. Y es por eso que la regurgitación tricuspidea y el grado de regurgitación tricuspidea es un indicador de disfunción del ventrículo derecho.
Mientras mayor la regurgitación tricuspidea que yo tenga y yo pueda medir en mi ecocardiograma, es un indicador de que mi ventrículo derecho esté más enfermo. Y a medida que yo aumento la regurgitación tricuspidea, esa aurícula derecha empieza a sobrecargarse también. Inicialmente se hipertrofia y luego se sobrecarga de volumen. Y empieza esa sobrecarga a estimular una serie de producción de citoquinas inflamatorias, profibróticas, que terminan generando algo que se conoce como desacople aurículo-ventricular. Entonces, hasta hace unos años hablábamos de acople o desacople ventrículo arterial, ahora hablamos de acople o desacople aurículo ventricular. Mientras más desacoplada esté la aurícula con el ventrículo, más enfermo estoy. Y la aurícula derecha y la evaluación de la aurícula derecha empiezan a tomar un papel muy, muy importante. Finalmente, entonces, ¿cómo llevar todos estos conocimientos que les estoy mostrando al cuidado de los pacientes? Nuevamente les muestro esta gráfica del doctor Bagli acá, que es supremamente importante, en donde nos muestran que para que yo tenga un remodelamiento reverso del ventrículo derecho, tengo que disminuir entre un 40 y un 50% mis resistencias vasculares pulmonares. Y hasta el día de hoy, no hay ningún medicamento que logre bajar eso. Ninguno. ¿Sí? Posiblemente los que más se acercan son los prostanoides sistémicos. Mientras más temprano yo escalone la terapia adecuada para mi paciente, más probable es que yo logre metas de remodelamiento reverso. Pero mientras más tarde llegue yo al correcto tratamiento, posiblemente la irreversibilidad haya llegado, digamos, a su fin. Podemos hablar que hay la vía nueva del sotatercept se acerca mucho a lo que uno busca en cuanto a remodelamiento reverso y al efecto positivo en función del ventrículo derecho, porque el sotatercept realmente impacta en la sobrecarga del ventrículo derecho como tal. Y tiene un efecto intrínseco en la musculatura del ventrículo derecho. Los otros medicamentos con los que contamos hasta este momento, diferentes, digamos, o antes del sotatercept, eran, digamos, respondedores de volumen, ya que su efecto vasodilatador lo que hacían era mejorar los volúmenes de eyección. Pero el sotatercept tiene un efecto intrínseco en cuanto al manejo de esa poscarga del ventrículo derecho que, digamos, que se traduce en una mejoría de la función como tal ventricular. Entonces, la estratificación de riesgo sí, el doctor Villaquirán nos mostró, las clásicas son las no invasivas. Hay un papel, el de la hemodinamia, con la evidencia nueva que tenemos de la doctora Buckley, pero definitivamente la evaluación del ventrículo derecho y de manera multiparamétrica nos puede ayudar a analizar y a identificar con mucho más sensibilidad esos pacientes que se nos están deteriorando, nos están progresando y que se nos van a morir, porque los pacientes con hipertensión pulmonar se mueren es de falla del ventrículo derecho. Como conclusiones entonces, definitivamente, vuelvo, insisto, soy reiterativa, los pacientes se mueren por falla del ventrículo derecho, grandes avances en la fisiopatología, en la importancia de la rigidez, de la disfunción diastólica y el papel de la inflamación. La evaluación del ventrículo derecho tiene dos formas de hacerse, parámetros intrínsecos, que es curvas, presión, volumen, esto digamos que es difícil en la práctica, y las medidas de acople que ya digamos hemos venido mencionando, ojo con la interpretación de ellas, el valor agregado de las escalas de riesgo convencionales que nos dan esta evaluación multiparamétrica de la función del ventrículo derecho tienen que ser conocidas e identificadas por nosotros y los objetivos de los estudios clínicos que vengan de aquí en adelante definitivamente tienen que cambiar. Muchísimas gracias. Los pacientes se mueren del ventrículo derecho, doctora Manuela. Tiene usted toda la razón. Y creo que le apuntamos y finalmente el orden nos llevaba a que entendiéramos este proceso. Les invito al doctor Villaquirania y a la doctora Lucila a que nos acompañen en este espacio final, agradeciéndoles a todos por su participación y dejando un espacio para preguntas. Pueden las personas que nos están acompañando levantar la mano, podemos abrir los micrófonos o pueden escribirlo por el chat con mucho gusto. Hablamos de muchas cosas y de lo que ocurre, pero todavía sabemos que tenemos un reto enorme, que es el diagnóstico oportuno,
porque aquí las guías nos pintan un panorama muy interesante en el que todavía tenemos que caminar mucho, pero yo creo que nosotros todavía seguimos retrasados en el diagnóstico. No sé, doctora Manuela y doctora Lucila, una opinión sobre cómo mejorar el diagnóstico temprano en los pacientes, ¿qué recomendaciones nos darían? Yo me atrevo a decir que el tema es educación. Yo creo que es la educación de, porque los pacientes no llegan, cuando llegan al neumólogo llevan muchísimos años. O sea, ojalá los pacientes pudieran llegar rápido al neumólogo o al cardiólogo, pero eso no pasa. Yo creo que la mejor forma de mejorarlo en nuestro medio es es enseñarle a los médicos de atención primaria posiblemente a identificarlo. No, los síntomas no van a cambiar. A nosotros no creo que vaya a aparecer un síntoma que nos diga si el paciente, por decir algo, le duele el ojo derecho, eso es hipertensión pulmonar. Eso no va a pasar, ¿sí? Los síntomas van a seguir siendo los mismos por el resto de la historia. Lo que hay que enseñarle a las personas es que cuando presenten alguno de esos síntomas, hay que pensar en hipertensión pulmonar. Yo siempre les digo a mis residentes y a mis fellows que cuando me leen un ecocardiograma, recién llegan a la rotación conmigo y yo les digo, léame un ecocardiograma, siempre le describen a uno a la perfección el ventrículo izquierdo del ecocardiograma. Por convención, el ventrículo derecho está al final. Nadie lo lee porque no nos enseñan a interpretarlo. Entonces yo creo que el tema es educación. Perfecto. Doctora Lucila, ¿algún comentario adicional? Bueno, la doctora Lucila. Bueno, mientras Creo que se tanto, le cayó la conexión a la doctora Lucila. eso No parece. está en los reparos. Doctor Bellaquirian, ¿algún comentario sobre la importancia del diagnóstico temprano? No, yo estoy de acuerdo con la doctora Manuela. Creo pues, realmente ninguno de los que estamos, digamos, con una afinidad por la hipertensión pulmonar, pensamos 100% en la enfermedad, pero hay momentos para pensarla. Sí, hay momentos para pensarla, hay factores de riesgo, hay condiciones y sobre todo hay síntomas cardiopulmonares que cuando no son explicados por alteraciones, digamos, cardíacas o pulmonares, con ciertos hallazgos clínicos, con ciertos hallazgos radiológicos, electrocardiográficos, deben dar lugar a un proceso diagnóstico de sospecha, pero finalmente creo que esos que tienen ciertas condiciones particulares, antecedentes en la familia, los conocidos, cirugías de corazón, programas de trasplante, enfermedades sistémicas, autoinmunes, como la esclerosis, pues deben ser grupos muy en el ojo de nuestros clínicos especialistas, internistas, cardiólogos y neumólogos, porque esos también, conociendo que hacen esta condición, se diagnostican tarde. Entonces, ahí es donde creo que definitivamente estamos perdiendo un poco el año porque sabemos que se benefician, sabemos que tenemos que hacer y con todo eso nos demoramos en hacerlo. Muchas gracias, doctor Bellaquirán. Le vamos a dar aquí la palabra al doctor Eduardo Reyes, que han levantado la mano. Camilo, si nos puedes ayudar, gracias. Doctor, bienvenido. Creo que puede activar su micrófono. Doctor Eduardo Reyes, ya está activo su micrófono, por favor lo puede habilitar. No, doctor, parece que le quedó la mano levantada, pero no da activación. Gracias. Bueno, los dos de una u otra forma dieron énfasis importante en la estratificación. Eh, ¿Creen que necesitamos definitivamente incluir hemodinamia, no solamente para diagnosticar, sino para estratificar? ¿O nos quedamos con las estrategias light o ligeras para estratificar? Las damas primero. Gracias, profe, siempre tan caballeroso. Bueno, digamos que yo soy de las personas que
que usa la hemodinamia. Que usa la hemodinamia porque me permite, o a lo largo del tiempo me ha permitido darme cuenta de muchas cosas cuando que tengo dudas de la no invasiva. Pero yo creo que siendo absolutamente estrictos con la evidencia que hay, el estudio que nos mostró el doctor Villaquirán de la doctora Buckley es súper enfática que la hemodinamia no le dio adición a los pacientes que iban en bajo riesgo ni en alto riesgo. Repetir la hemodinamia en el tiempo le brindó adición a los pacientes que estaban en el riesgo intermedio para subdividir los pacientes en riesgo intermedio alto y riesgo intermedio bajo, y dentro de esos quienes estaban más bajo que alto, ¿sí? Entonces realmente cuando nosotros vemos esa evidencia que tenemos en este momento de más de 7.000 pacientes, si no estoy mal, como entre 4.000 o 7.000, me estoy equivocando en el número, pero era una población absolutamente grande. Realmente nos dicen, oiga, la hemodinamia posiblemente no le adicione, si usted ya sabe que está en alto, pues no le va a adicionar, y si usted sabe que está en bajo, tampoco. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta también que tenemos un punto de corte en que los pacientes con una presión media pulmonar que está por encima de los 35 milímetros de mercurio tienen una mortalidad muchísimo mayor que los que no la han logrado. Y en esa publicación de ese punto de corte de 35 milímetros de mercurio, habían pacientes que incluso estaban en riesgo intermedio bajo o en riesgo bajo. Entonces ahí es cuando uno empieza a decir cuándo lo debería de hacer y cuándo no. Mi recomendación es cuando usted crea que las variables no invasivas no le cuadran con lo que su paciente realmente le está diciendo. Hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que hay que recordar que el péptido va tarde. Cuando yo elevo el péptido, yo ya voy tarde, ¿sí? Entonces, posiblemente el papel de la hemodinamia como tal pudiera ir un poco antes que esas variables no invasivas cuando ya están muy alteradas. Entonces, a lo que voy es, si usted siente que su paciente pueda tener variables de bajo riesgo o en ese riesgo intermedio bajo, pero usted siente que o se ha dado cuenta que su paciente realmente no va tan bien como pareciera ser en esa estratificación invasiva, yo creo que la hemodinamia tiene valor. Y definitivamente lo que nos mostró la doctora Buckley es que subestratificar el riesgo intermedio, bajo y alto con hemodinamia le permite a usted posiblemente ser más agresivo o más complaciente con las terapias y con el escalonamiento terapéutico. Siempre teniendo en cuenta que si la media es más de 35, el paciente se va a morir más. Doctor Claudio, ¿algún complemento? No, de acuerdo con la doctora Manuela. Yo creo que tal vez el primer elemento es que es increíble que, o sea, en este momento, y pues esto no son datos locales, son datos globales, 40% de los pacientes no se estratifican. Entonces yo creo que lo principal es decir, hombre, tenemos elementos aparte de la Gestalt que nos aterrizan un poco más ese paciente que nosotros estamos manejando, que tiene una alta mortalidad, que tiene un alto costo para el sistema, y en cuanto a la terapia realmente estamos logrando los objetivos para mejorar el pronóstico, ¿no? Entonces, primero, reducir ese 40% eh, para hacerlo. Segundo, eh, el otro mensaje que dejaría es que cada vez buscamos y cada vez que avanzamos queremos sacar de lado la hemodinamia, y la hemodinamia vuelve a nosotros, ¿sí? En algún momento cuando uno siempre tiene la duda finalmente de, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Claramente a uno lo saca de problemas del estudio hemodinámico. Y creo que esto de la doctora Atena nos dice lo que nosotros decíamos, con Manuela, cuando hacíamos consultas, decimos, pues siente que está todo bien, no hay problema. O sea, se va a hacer que detenimos, ¿puede encontrar algo diferente? Posiblemente no. Y el que está en deterioro, tampoco. Seguramente tampoco. Eso usted de pronto tiene elementos para poder controlar más adelante, pero la hemodinámica, pero ese que está aquí en una tierra de nadie, como es el 50% del pastel, es donde yo digo, bueno, ¿para dónde estoy cogiendo? Y la hemodinamia, como muestra la doctora, es muy importante ahí. Entonces yo creo que eh, sigue teniendo, pues siempre ha tenido un papel importante, tal vez para uno más que para otros, pero creo que con esto creo que va a ser un poco más sistemático, pero
pero Manuela también presentó una cosa y es que una evaluación ecográfica muy juiciosa también puede tener un papel muy importante para discriminar en estos pacientes. Entonces, sea que usted utilice el eco para mirar, digamos, utilizando y agregando la calculadora de riesgo, como esto Eco, o sea que usted en su momento, en su centro, tenga la resonancia. Sabemos que hay pacientes que están totalmente asintomáticos, clínicamente, caminata, péptidos normales, y vemos que ya hay cambios volumétricos que nos dicen que ese paciente se está deteriorando. Entonces, creo que estamos refinando ciertas cosas hemodinámicas, imagenológicas en función ventricular, eh, incluso ecográficas, que nos van a ayudar a reestratificar aún más ese grupo intermedio. Lo importante es hacerlas, creo que es hacerlas, lo que tengamos, intentar hacerlo, para poder realmente ser más finos, que creo que es a lo que va a terminar siendo ese grupo intermedio. Doctora Lucila, ¿algún comentario adicional? Bueno, creo que parece que el internet no está funcionándote bien, Lucila. Hay una pregunta que nos hace la doctora Torres, a quien le damos un saludo Sí, muy gracias, doctor especial. Pacheco. Básicamente, con respecto a su pregunta, mi opinión es que la decisión de cateterismo es del paciente cuando el cateterismo me obliga a tomar una decisión. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Ahora sí, Hola, ¿se escucha? No. sí, te escuchamos, pero se va y vuelve. Se va y vuelve, sí, estoy con drama tecnológico. La pregunta de la doctora, no sé si la iba a hacer el doctor Pacheco, la pregunta que usted tenía allí. Sí, aquí tenía una pregunta que me parece muy interesante, habla del tema, un cordial saludo a la doctora Torres, que bueno que nos está acompañando, relacionada con lo mismo estratificación, pero ella nos pregunta hemodinamia y si tenemos ergoespirometría, ¿dónde la ponemos? ¿Nos puede reemplazar la hemodinamia? Mi La, respuesta, la, la ergoespirometría está indicada sobre todo para decisión de tratamiento en los pacientes con esclerodermia, que no tienen, para eso que los valores limítrofes con presión media arteria pulmonar entre 20 y menos de 24 y resistencias entre 2 y 3, una estrategia de seguimiento antes que el ecocardiograma podría ser el test de ejercicio cardiopulmonar que me detectaría, digamos, precoz rápidamente el compromiso circulatorio que estamos buscando, ¿no? Lo que yo estaba comentando antes con respecto al cateterismo cardíaco derecho era que hay situaciones clínicas en las cuales no estamos obligados a pedirlo. Estamos hablando del seguimiento del paciente, sobre todo cuando no me va a aportar nada en la evolución. Y eso sería puntualmente en los pacientes muy comórbidos, en los cuales probablemente la evolución o el impacto de la enfermedad está dado más por las comorbilidades asociadas que por una decisión hemodinámica que nos obligue a, tardar, a realizar un cateterismo cardíaco derecho. Entonces estamos obligadas a manejar las comorbilidades más que la hemodinamia en el paciente, sobre todo los añosos muy comórbidos, ¿no? Y como dijeron los doctores anteriores, hay situaciones que sabemos que implican mortalidad. En hipertensión arterial pulmonar, valor que marca mortalidad son las resistencias vasculares pulmonares elevadas, ¿no? Pero cuando tenemos grupo 2, lo que marca más pronóstico y más mortalidad es la elevación de la huella, más elevación de la huella, más mortalidad. Y es lo que tenemos que... Bueno, bueno, doctora Manuela, ¿y sobre hemodinamia y ergo? yo creo que no son excluyentes, es que yo creo que no es una o la otra. Yo creo que uno se tiene que llenar de las herramientas, primero con las que cuente, segundo que sepa interpretar, ¿sí? Porque yo no hago nada si hago una ergoespirometría y no sé interpretar un equivalente, no sé interpretar un consumo de oxígeno.
cuando uno se pone a ver en el statement de estratificación de riesgo de ahorita, el 2024, vuelven y ratifican el valor pronóstico que tiene el consumo de oxígeno en cuanto a mortalidad, con el punto de corte de 10.4, ¿sí? Y las curvas son así. Segundo, los equivalentes y vuelven y lo ratifican con el equivalente ventilatorio de 54 como punto de corte. Y un tercer estudio muy reciente, y es en la capacidad pronóstica del consumo de oxígeno para discriminar posibilidad de progresión, trasplante, hospitalización, septostomía o prostanoide parenteral. Entonces yo creo que la ergospirometría aporta, sí aporta. ¿Es una o la otra? No. Es como decir que hago peptio pero no hago caminata. ¿Sí? De hecho, la doctora Buckley tiene un estudio, una publicación súper linda de este año también, mirando de las escalas de estratificación no invasiva que tenemos, cuáles variables pudieran faltar para usted seguir teniendo una buena capacidad predictiva pronóstica, ¿sí? Entonces realmente no es la una o la otra. Es decir, no es como decir que hago una, entonces no hago la otra, no. Yo creo que todas aportan y dependiendo de lo que usted vaya haciendo con su paciente y también de su paciente. Hay pacientes que usted les menciona el cateterismo y por nada del mundo se lo dejan hacer, ¿sí? Habrán otros pacientes que no tienen problema. Entonces yo pienso que a la pregunta de la doctora, no es que tenga predilección una sobre la otra, eso no existe. Es qué tiene usted posible hacer, la capacidad que tiene de interpretarlo y cómo lo va a aplicar, ¿cierto? También no es hacer por hacer si me va a dar alguna utilidad o no. Entonces, yo creo que esto hay que evolucionar a lo tradicional que tenemos de las no invasivas de clase funcional, caminata, ProNP. De hecho, para mí siguen siendo las recomendadas, pero para mí son de las que más factores externos y que ojo, más ruido generan en cuanto a la interpretación, pero hay que sumarle cosas. Entonces, si usted piensa que esa estratificación invasiva es insuficiente para predecir qué está pasando con su paciente, mírele el ventrículo derecho. No le tiene que hacer resonancia, le puede hacer un buen eco. Mire la hemodinamia si la puede hacer, mire si le puede hacer largoespirometría. Lo otro es con la hemodinamia, es que es muy importante lo que les digo a la interpretación. No es solo ver la media como tal. Miren que en el estudio de la doctora Buckley, de hecho, lo que discriminó el riesgo no era la media, no eran las resistencias, no era el gasto cardíaco, no era el índice cardíaco, era el volumen sistólico indexado y la saturación venosa de oxígeno. Entonces, un buen cateterismo, si lo puede hacer y considera que lo va a hacer, hágalo, pero sépalo interpretar también. Yo creo que no son excluyentes. Doctor Claudio, y de ahí de una vez le hemos estado respondiendo al doctor Eduardo Reyes que ha estado hablando sobre qué hacer fuera de los centros de experiencia. Pues probablemente uno va a tratar de acercarse a llegar a lo más que pueda, pero pues trabajar desde lo que tenemos como Caminata BNP y tratar de acercarnos hasta lo más cercano al paciente y más en riesgo intermedio. No sé, doctor Villaquirán, ¿algún comentario adicional? No, yo estoy de acuerdo con la doctora Manuela, pues ya me preocupó porque estamos coincidiendo mucho esta noche. Pero no, es como decir, yo siempre pongo es decir, ¿qué hace que una persona le vaya bien en la vida? Sí, entonces que es una buena persona, es una persona que es trabajadora, que estudió, que todos los días, que tiene suerte, es decir, son varias cosas las que influyen en eso, en la evolución de una enfermedad, en la respuesta a un tratamiento, para que ese resultado se dé. Escoger que una sola cosa sea responsable es claramente difícil. Creo que cada una de estas herramientas, la ergo, es una evaluación muy completa, nos brinda muchísima información, tanto al inicio, en estratificación y en seguimiento. Mira lo que le mostré a Hopper, desde el 2006 le está planteando el consumo de oxígeno. Sí, y tampoco en este momento se ha modificado porque sabemos que es claro con la adición de los equivalentes, con la adición de la presión, con el comportamiento hemodinámico durante la prueba, creo que aporta, y el cateterismo tiene otros dominios que cuando se juntan nos dan una visión como global del paciente. Ahora, es claro que en todo lado no se pueden hacer cateterismos, en todo lado no se pueden hacer pruebas de esfuerzo cardiopulmonar ni resonancias,
No todos los pacientes se pueden montar una bicicleta para hacer una prueba, incluso de fuerza, si quisiéramos nosotros y la tuviéramos también. Y como dijo Manuela, tampoco se van a prestar para hacer el cateterismo. Entonces, ahí depende yo qué tengo, qué puedo hacer con mi paciente, qué hay disponible. Y hay cosas que pueden ser un poco más sencillas, como dicen, mínimo un eco, una caminata, un péptido. Incluso no puedo hacer la caminata, como decía Manuela, hay posibilidad de ser intercambiable en cuanto a la evaluación indirecta de ese acople ventrículo arterial de TAPS con presión sistólica para ver. Ahora, si adicionalmente a eso tiene alguna de las otras cosas, le suman los parámetros clínicos, le sumas otras cositas, pues podrías tener, pero en cierta manera creo que es factible hacer un seguimiento con cosas. No tengo que tener todo entre más, pues obviamente una mejor visión global de mi paciente, pero sí hay unos mínimos que nos permiten tomar decisiones. Y en esos casos limítrofes, yo creo que en algún momento, por ejemplo, podría uno remitir a un tercer nivel o trabajar en una red, que esto también es muy colaborativo y creo que es lo que debemos aprender a hacer para que ese estudio que me inclina la balanza ante una duda se pueda realizar con la medición, como dice Manuela, clara de lo que se va a pedir que realmente incline la balanza. Perfecto, muchas gracias. Y yo voy a finalizar con dos de sus palabras eh, sobre trabajo colaborativo y trabajo en red. Y yo creo que esto es necesario. Sabemos que no en todo el país y no pasa en todos los países del mundo. Hay centros de hipertensión pulmonar en todas las esquinas, pero trabajar en red con el centro que pueda acceder más, ya sea a su EPS que usted tiene contratada o a su región, probablemente le pueda ayudar mucho a resolver los problemas, utilizar canales como estos para tener vías de conexión con los centros de experticia, nos pueden ayudar mucho. Y sobre eso, y completo un poco la respuesta al doctor Reyes, hemos estado trabajando, yo les dije al inicio, que estamos próximos a presentar la actualización de las guías colombianas de hipertensión pulmonar, donde también participaron la doctora Manuela, el doctor Villaquerán, la doctora Lucila. Y ahí hay unos puntos más reales de Colombia. Tratamos de dar información un poco más accesible Colombia. Entonces probablemente ya se pueden ir preparando, que esperamos el próximo mes, después de que salgan publicadas, poder hacer la presentación. Con esto terminamos. A todos los que nos han acompañado hoy, muchísimas gracias. Tuvimos una audiencia bien interesante, muchos compañeros y amigos, así que gracias por estar aquí. Doctora Lucila, doctora Manuela, doctor Villaquirán, de verdad que muchas gracias. Ustedes nos ponen en alto y demuestran el crecimiento que ha tenido Colombia en términos de hipertensión pulmonar, así que siempre es un orgullo y un honor poder trabajar con ustedes. Saben a los compañeros que de la Asociación Colombiana de Neumología prestos en todas las necesidades y oportunidades para trabajo conjunto en los temas respiratorios y por supuesto en la hipertensión pulmonar. Y les deseamos una feliz noche. Que descansen y muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a los colegas y a todos los asistentes. Y a Manuel por la invitación y a su nemocito. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, descansen, gracias.